Saludos, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Metodista. Es un gusto estar una vez más con ustedes ahora que estamos estudiando nuestra declaración de fe de la disciplina de la Iglesia Bíblica Metodista. Hoy estamos adentrándonos a uno de los últimos dos artículos de fe en nuestra declaración de fe. Hoy vamos a estar hablando acerca del juicio de la humanidad, uno de los temas centrales de lo que se conoce como la doctrina de escatología, que esto significa la doctrina de los últimos tiempos. Ya hablamos acerca del tema de la segunda venida de Cristo, hablamos también acerca de la resurrección de los muertos. Hoy vamos a hablar acerca del juicio de la humanidad. Y lo vamos a hacer en tres segmentos importantes. Primero que nada, vamos a ver cuál es el carácter y cuál es la presentación de Dios como juez en la Biblia. Vamos a hablar acerca del juicio final, qué es lo que se nos anuncia acerca del juicio final. Y por último, qué es lo que Dios va a juzgar exactamente. Esto es un tema bastante controversial en algunos círculos, pero del que se habla mucho en otros, aunque no sea tan controversial. Pero vamos a estar hablando de estos tres temas, cubriendo lo que nosotros creemos como bíblicos metodistas acerca del juicio de la humanidad. ¿Qué es lo que dice nuestra declaración de fe? Bueno, con respecto al juicio de la humanidad, dice que creemos que Dios es el juez de todos y los actos de su juicio se basan en su omnisciencia y justicia eterna. Su administración del juicio culminará ante su trono de gran majestad y poder, donde se examinarán los registros y se administrarán las recompensas y los castigos finales. Una declaración de fe bastante corta, bastante resumida, de nuevo con estos temas acerca de el final de los tiempos, escatología, como se le conoce en teología, cuando hablamos acerca de la segunda venida, cuando hablamos acerca de la resurrección, el juicio de la humanidad y aun cuando hablamos acerca del destino eterno, que es lo que veremos la siguiente semana, tratamos de nosotros adentrarnos a lo central. Va a haber muchos detalles que quizá no van a quedar tan claros como nosotros quisiéramos, pero esto es bueno porque nos ayuda a enfocarnos a lo importante, a lo que sí es bastante claro, a lo esencial. Entonces, vamos a hablar primero de esta declaración acerca de que Dios es juez. Es muy importante reconocer este aspecto acerca de Dios, porque es algo que se viene mostrando en las Escrituras constantemente. Nosotros estamos acostumbrados a hablar acerca de un Dios de amor, estamos acostumbrados a hablar del Dios misericordioso, del Dios fiel, del Dios como Padre nuestro, pero también algo que no debemos de olvidar y algo muy importante para la fe cristiana es que Dios también es juez. Dios es un juez que está analizándonos, examinándonos a nosotros constantemente y lo hará también en el día final, en el día del juicio final. Bueno, ¿cuál es la presentación de Dios como juez? Esto lo vemos desde el libro libros poéticos del Antiguo Testamento, como también en las cartas y en los libros del Nuevo Testamento. En primer lugar, encontramos algo importantísimo acerca del carácter de Dios como juez, y es que Dios como juez es un juez justo. El Salmo 96:13 lo dice así: delante del Señor, porque porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con su fidelidad. Algo importantísimo que nosotros debemos de recordar es que este juez, que es Dios, es un Dios y un juez justo. No es como los jueces que nosotros conocemos en nuestra vida terrenal, jueces humanos, terrenales, que en muchas ocasiones no van a ser justos, que van a actuar parcialmente hacia aquellos que más lo beneficien. Dios no es así. El Dios justo, el juez justo, viene a juzgar al mundo con justicia
y a los pueblos con su fidelidad. Estas son cosas buenas y buenas noticias para nosotros como creyentes en Cristo, porque nosotros sabemos que actuamos y vivimos de acuerdo precisamente a la justicia de Dios. Algo que nosotros como cristianos y como creyentes anhelamos y buscamos cada vez más que el mundo conozca es precisamente la justicia de Dios. El libro de Romanos habla ampliamente acerca de la justicia de Dios, una justicia que viene y toma cargo del mundo en el que nosotros vivimos, una justicia que también toma para sí el sacrificio de Cristo hecho en lugar de nosotros, en sustitución de nosotros. Nosotros anhelamos, por lo tanto, que cuando nos pongamos cara a cara, cuando enfrentemos el juicio final, nosotros nos encontremos con un Dios y un juez justo. Estas son buenas noticias. Sabemos que Dios va a juzgar con justicia, que las cosas que nosotros hicimos de acuerdo a la justicia de Dios van a ser recompensadas. Y aquellas cosas que no fueron hechas en la justicia de Dios, o aquellas personas que no se caracterizaron por la justicia de Dios, van a también recibir su juicio justo. Esto es algo importantísimo. Este es el aspecto clave acerca de Dios como juez. Él es justo. Él va a traer la justicia en las cosas que nosotros nos vimos oprimidos. Dios va a juzgar justamente. En las cosas que a nosotros nos hicieron daño, en las cosas en las que sufrimos presión, en las cosas en las que no vimos justicia en este mundo, Dios las juzgará justamente. Y esto es algo bueno. Anhelamos la justicia de Dios. En segundo lugar, vemos otro aspecto importante acerca del Dios justo. Y es que Él es un juez y es un Dios imparcial. Dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Esto es algo importantísimo, porque a veces este es el aspecto que nosotros no queremos recordarnos a nosotros mismos con respecto a Dios. Todavía recuerdo mucho estando sentado enfrente de una persona a la que se le había dicho que las cosas que había hecho no estaban tan bien, que era necesario analizar y corregir algunas cosas que se habían hecho de una manera no tan correcta. Y aún recuerdo la respuesta de esta persona que dijo, bueno, es que ustedes solo están pensando en las cosas malas que hice. Ustedes no están pensando en las cosas buenas que hice. Y bueno, en ese entonces sí, claro que sí. Pero porque en ese momento no estábamos hablando de las cosas buenas que se hizo. Si solo nos enfocáramos en las cosas buenas que nosotros hacemos y nos olvidáramos de nuestros errores, nos olvidáramos de nuestras malas acciones, entonces seríamos personas parciales, que solo están buscando traer juicio o examinar, evaluar las cosas buenas. Pero Dios no es así, hermanos. Él traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Es decir, Dios como juez va a juzgar absolutamente todas nuestras acciones. No solo va a juzgar las cosas buenas, las cosas en donde nosotros creímos que hicimos lo mejor del mundo, Él también va a juzgar las cosas que no fueron tan buenas. Y como dice este versículo, las cosas que fueron malas. Esto es algo importantísimo que debemos de recordarnos. Esto es algo que nos trae a nosotros de nuevo una nueva visión acerca de la justicia de Dios. Nosotros podremos ser los más grandes siervos dentro del ministerio, podremos predicar 1001 veces, podremos traer muchas personas a ser salvos, pero Dios aún así va a juzgar las cosas en las que nosotros no nos hemos sometido a la voluntad de Dios. Él es un Dios y un juez imparcial. Absolutamente todas las cosas de todas las personas las va a juzgar. Y esto es un llamado a todos nosotros para que seamos íntegros. Una persona íntegra es la que es exactamente lo mismo y hace exactamente lo mismo que cree
y que dice, sus palabras y sus acciones están íntimamente relacionadas y dan el mismo mensaje. Sabemos que Dios va a juzgar absolutamente todo lo de nuestras vidas. No solo va a contar para sí las cosas buenas, no va a poner en una balanza, ¿verdad? Estas son cosas buenas, estas son malas, entonces va a ir bien. No, va a juzgar también absolutamente todas las cosas que nosotros pensamos que nadie más conoce, pero que Dios conoce. Entonces, Dios es un juez justo, Dios es un juez imparcial. También es un juez que no puede ser engañado. Romanos 2:16 lo dice más claramente que otros versículos. Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Es decir, nosotros podemos presentarnos a los seres humanos como las personas más buenas, bondadosas, misericordiosas, quizá los más grandes predicadores, quizá los más grandes misioneros, los más grandes maestros, pastores, etcétera. Pero Dios conoce los secretos de cada uno de nosotros. Dice muy bien ese pasaje, ¿verdad? El hombre juzga la apariencia, pero Dios juzga el corazón. Él ve el corazón. Nosotros vamos a ver a personas que actúan y parece que hacen grandes cosas, pero Dios también nos conoce en nuestra intimidad personal. Él conoce los secretos de cada uno de nosotros y Él los va a juzgar. Entonces, realmente, cuando nosotros vemos a personas que parece que tienen una gran apariencia, pues debemos de tener cuidado de no caer en juzgar nosotros las apariencias, sino de siempre nosotros buscar que Dios sea el juez de las cosas aún más secretas de los hombres. Esto nos llama a nosotros también a no buscar las grandes apariencias, sino simplemente de nuevo ser íntegros en todo lo que hacemos. Aún en las partes más secretas de nuestro ser, nosotros ser fieles seguidores de la justicia de Dios. Entonces, de nuevo, quizá nosotros hemos sido lastimados. Esto es algo que ha ocurrido bastante en la iglesia cristiana en las últimas décadas. Hemos sido lastimados, hemos sido afectados por personas que se hacen llamar cristianos. Y quizá volteamos atrás y vemos que no pasa nada, que nadie ha dicho nada. Bueno, nosotros ahí es donde volvemos y nos escudamos y nos protegemos en la justicia de Dios. Él es un Dios imparcial, que no va a ver quién es quién dentro de la iglesia, sino que va a juzgar todas las cosas, lo bueno y lo malo de todos los hombres. Y no solo eso, sino que va a juzgar aún lo más secreto de cada persona. Y ahí es donde nosotros encontraremos la justicia de Dios al final de los tiempos. Esto es un llamado también para nosotros, a no pensar que nuestras acciones, porque se vean buenas en el exterior, significa que nosotros estamos seguros. Nuestras vidas en completo, lo que hacemos secreto, lo que hacemos oculto, lo que hacemos bueno o malo en nuestra vida personal, todo va a ser juzgado por Dios. Este es un llamado para que nosotros nos alineemos una vez más y busquemos una vez más la justicia de Dios en nuestras vidas, para que cuando seamos juzgados por este Dios que es justo, que es imparcial y que no puede ser engañado, encontremos justicia. Y en esta justicia nosotros encontremos buenas noticias de recompensa y no de castigo. Por último, Dios es juez de todos. Esto ya hemos estado apuntando hacia esto, pero 2 de Timoteo 4:1 lo dice claramente. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Esta es una frase general para decir Dios va a juzgar absolutamente a todas las personas. Aquellos que están vivos, bueno, pues todos los que estamos vivos, seamos cristianos o no cristianos, seamos personas del ministerio, no personas del ministerio, etcétera, todos vamos a ser juzgados. No hay distinción de personas. Las personas que vinieron antes que nosotros y ya están en la gloria de Dios, que ya están experimentando el descanso en la presencia de Dios, también van a ser juzgadas.
Dios viene a juzgar absolutamente a todas las personas. No va a haber persona que se escape del juicio de Dios. Es decir, no va a haber persona que no sea analizada, examinada y que vaya a recibir un veredicto de buenas nuevas o de castigo. Y esto ya lo veremos la siguiente semana. Pero Dios juzgará a todas las personas. Esto de nuevo es parte del carácter de Dios como juez justo, es parte del carácter de Dios como juez imparcial y parte del carácter de Dios como un juez que no puede ser engañado. Entonces, Dios es juez. Él viene a juzgar al mundo con justicia, con imparcialidad. Él no podrá ser engañado y todos seremos parte del juicio de Dios. Un juicio de justicia que traerá buenas noticias para aquellos que se han alineado a la justicia de Dios desde esta vida y que traerá malas noticias para aquellos que no hayan hecho las cosas de acuerdo a la justicia de Dios. Muy bien. El segundo aspecto que nosotros queremos analizar es precisamente este del juicio final. Y esto es algo que nosotros encontramos precisamente en el libro que habla más acerca de el final de los tiempos. Apocalipsis 20, versículos 11 al 13 dicen así: Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Bueno, esto nos apunta a esta doctrina que nosotros conocemos dentro del cristianismo como el día del juicio final. El día que antes que la nueva creación, que los cielos nuevos y la tierra nueva sean establecidos para que nosotros vivamos ahí, seremos cada uno de nosotros juzgados. Seremos juzgados delante de aquel, refiriéndose a Jesucristo, que está sentado en el gran trono blanco. Ahora, tenemos que tener cuidado cuando nosotros interpretemos el libro de Apocalipsis. De nuevo, porque para los que han estudiado un curso de principios de interpretación, saben que el libro de Apocalipsis no se lee igual que una carta o no se lee igual que un libro histórico, sino que considerando que Apocalipsis es precisamente un género apocalíptico muy común en el tiempo de Juan, que lo escribió, sabemos que hay mucho simbolismo. No necesariamente esto significa que Dios estará sentado en un trono blanco físico. A lo que se refiere más bien es un trono de pureza, un trono de justicia, un trono donde no hay maldad, donde el juicio precisamente va a ser algo bueno. No va a ser un Dios malo, perdón, no va a ser un juez malo, un juez que simplemente va a querer extorsionar como los que estamos acostumbrados en nuestra vida terrenal, sino es un juez que viene a hacer las cosas bien, con pureza, que es lo que nosotros hemos visto, que este símbolo de la blancura viene a significar. Los libros fueron abiertos y entre estos libros que fueron abiertos está el libro de la vida, aquellos que van a precisamente a obtener vida eterna porque ya han obtenido vida eterna en esta vida terrenal. Y ahí estaban escritos las personas y los nombres, las acciones de cada persona. Aquí el libro de Apocalipsis habla constantemente de que las personas van a ser juzgados según sus obras. Ahorita vamos a analizar qué significa esto exactamente. Pero esto es algo que nosotros queremos enfatizar, sí. Al final de los tiempos, Dios analizará nuestras acciones. Dios analizará nuestro estado de vida. Dios verá qué es lo que hemos hecho con el mensaje del Evangelio que fue proclamado a nosotros. Esto es algo importantísimo. Parte del mensaje del Evangelio es que precisamente Él viene como juez justo a establecer las cosas correctas una vez más. Este mundo fue
contaminado, fue pervertido, fue dañado por el pecado, pero ahora viene el juez justo a establecer cuentas y a castigar a aquellos que no se alinearon a la justicia y a la vida del juez. Viene a recompensar a aquellos que buscaron la justicia, la vida, la pureza de este mismo juez. Esto es algo, de nuevo, buenas noticias para nosotros. No es algo que deba causarnos a nosotros estrés, no es algo que deba causar a nosotros terror, porque nosotros como cristianos estamos alineados con la agenda y con la misión de este Dios y juez justo, imparcial, de nuevo, que no puede ser juzgado y que viene a juzgar absolutamente a todas las personas, vivos y muertos. Por último, haciendo conexión con lo que ya hemos mencionado anteriormente, surge la pregunta, ¿qué es lo que Dios va a juzgar? ¿Qué es lo que Dios va a estar buscando en las personas que serán juzgadas? Es decir, de cada uno de nosotros, de cada ser humano que ha existido en este mundo. De nuevo, vivos y muertos, absolutamente todos van a ser juzgados. Bueno, la pregunta normalmente se ha hecho en los círculos cristianos de ¿va a juzgar las obras? ¿Va a juzgar la fe de las personas? ¿O va a juzgar algo más? Bueno, aquí hay varias cosas que nosotros tenemos que clarificar, porque como ya hemos visto, pasajes como Apocalipsis 20, del 11 al 13, constantemente hablan acerca de las obras. Y esto es algo que también ha causado alguna división dentro de las iglesias protestantes, las iglesias más antiguas, como lo es la católica romana, iglesias ortodoxas, etc. ¿Qué es lo que Dios va a estar juzgando? Bueno, nosotros recordamos que Dios no juzgará a las personas precisamente por si tienen fe o no, en el sentido de tener una creencia. Dice aquí el primer apartado, Dios no juzgará nuestra fe. Dios no juzgará si creemos en Él o no. Santiago 2:19 nos recuerda que tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Muchas personas creen, es decir, tienen fe en Dios, pero no lo conocen, es decir, no conocen a Dios. Dios no va a estar juzgando a las personas en si tienen fe o no. Hay millones de personas, hermanos, que creen en la existencia de Dios, que creen en un Dios bueno y misericordioso, que creen en un Dios que tiene control de todas las cosas. Aquí Santiago dice, qué bueno que creas en todas estas cosas, pero aún las personas condenadas al más grande juicio de parte de Dios, o a los seres más bien, no las personas, pero los seres condenados al más gran juicio de Dios, como los demonios también creen en Dios. Ellos también conocen a Dios, en el sentido de que saben que existe. Los demonios saben que hay un Dios, saben que este Dios es un Dios misericordioso, saben que es un Dios justo, saben que es un Dios de amor para los seres humanos, pero eso no cambia las cosas de que sigan siendo demonios condenados al castigo eterno. Nuestra fe en Dios, es decir, creer que existe un Dios, realmente no va a ser mucha la diferencia. Él no va a juzgar a las personas en decir, ¿crees que existe Dios? Adelante. ¿No crees que existe Dios? Entonces, atrás. No, esta no es la base de lo que es la fe cristiana. La base de la fe cristiana es tener una relación, conocimiento verdadero de quién es este Dios. Y cuando hablamos de una relación con Dios, hablamos de que establecemos un pacto con Dios. Es decir, que nosotros establecemos, como lo dice la Biblia en varias ocasiones, una amistad con Dios, una relación padre e hijo o hija con Dios, una relación como de matrimonio, ¿verdad? Porque dice que Cristo es el novio y nosotros somos la novia preparada. Todas estas imágenes que presenta el Nuevo Testamento nos la presenta en una imagen de relación. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos amigos de Dios, nosotros somos como la novia de Cristo. Cada uno de nosotros lo que estamos buscando y anhelando es tener una relación
con ese Dios. No solo creer, ¿verdad? Porque yo creo que hay muchas personas en China, por ejemplo. Yo creo que hay muchas personas en la India, pero no conozco a ninguna de ellas y no hace la diferencia en mi relación con ellas. ¿Sí? Yo puedo creer que hay muchas personas allá y puedo creer aún que son personas muy buenas que quizá me van a caer muy bien. Existen grandes probabilidades de que haya personas que me van a caer muy bien en la India y en China. Creo en eso, pero eso no cambia en si tengo una o no una relación con esas personas. Lo mismo pasa con Dios. Creer no es suficiente, sino vivir una vida relacionada con Dios. Ahora, en este segundo apartado nos dice, Dios no juzgará nuestro esfuerzo humano. Efesios 2:8, quizá uno de los pasajes o de los versículos más favoritos o más citados por los evangélicos, dice así, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Es decir, Dios no juzgará nuestras obras humanas y débiles. ¿Por qué? Porque Él está buscando precisamente salvar a las personas que han sido salvadas por gracia por medio de la fe, es decir, personas que han establecido fe. Bueno, entonces aquí parece algo medio contradictorio, ¿verdad? Parece que Pablo, Efesios y Santiago se están contradiciendo. Y sí, ahorita vamos a ver cómo es que esto se va a solucionar y cómo es que esto tiene sentido. Pero todavía, para añadir confusión, entonces vemos aquí el tercer apartado. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Dios va a juzgar a las personas en si tienen fe o si tienen obras? La confusión se añade cuando vemos pasajes como los que acabamos de leer, Apocalipsis 20:13, que dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y Eclesiastés 12:14, porque traerá toda, ¿qué? Obra a juicio, nos dice Eclesiastés 12:14. ¿Qué es lo que Dios va a juzgar entonces? ¿Qué es lo que Dios está buscando para poder establecer una vida eterna con sus seguidores? Está buscando aquellos que han recibido la gracia de Dios a través de la fe, está recibiendo aquellos que creen en Él o los que tienen obras. ¿Qué está pasando? Bueno, para eso viene precisamente a resolver la duda Mateo 25, versículos 31 al 46. Aquí está escrito, probablemente se ve muy chico en sus pantallas, pero esto simplemente lo hemos incluido para que esté dentro de la presentación. Pero ustedes pueden abrir sus Biblias, no lo vamos a leer todo definitivamente, pero vamos a resaltar algunos puntos. Mateo 25, 31 al 46 habla precisamente acerca del juicio final. Comienza diciendo, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué va a apartar a algunos a su derecha y otros a su izquierda? Bueno, porque está haciendo el juicio. Está viendo quiénes son ovejas verdaderas, quiénes son cabritos, quiénes son los que han seguido al rey, quiénes son los que no han seguido al rey. Y habla precisamente Mateo de los motivos. ¿Qué es lo que Dios va a juzgar de las personas? ¿Sí? Esta pregunta que nos hemos hecho aquí, ¿qué es lo que va a juzgar? ¿Obras, fe, algo más? Mateo 25 lo responde muy claramente. Dice, ¿por qué? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Es decir, de acuerdo a lo que nos está presentando Mateo 25, el motivo por el cual nosotros seremos juzgados y por el cual nosotros recibiremos un buen veredicto en este juicio es porque tenemos una relación estrecha con este Jesús, ¿verdad? Con este Rey. Cuando Él tenía hambre, nosotros le dimos de comer, es decir, una relación que haría un buen amigo, que haría un buen hijo con su padre, una relación que haría una buena novia con su prometido.
Pero entonces los justos responden y le dicen, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicieron. Es decir, Mateo 25 está poniendo muy en estrecho que nuestra fe en Dios y nuestra relación en Dios y nuestra relación con otros y nuestra demostración de la fe a través de las obras en beneficio de los demás son exactamente la misma cosa. Lo que Dios va a estar juzgando de nosotros es nuestra fidelidad al Rey. De nuevo, vestirlo, darle de comer, darle de sed, visitarlo cuando estaba enfermo y en la cárcel. Cristo lo toma como si lo estuviéramos haciendo para Él, como si estuviéramos reforzando nuestra relación con Él mismo. ¿Cómo? A través de nuestras obras hacia los demás. Y esto es algo que vemos también en Santiago. Dios, ¿qué es lo que va a juzgar entonces de nosotros? Va a juzgar nuestra fidelidad a Él, nuestra relación y nuestro trabajo en fortalecer nuestra relación con Dios mismo. ¿Qué es la fidelidad? Es la fe o la lealtad a Dios demostrada en obras. Para ser salvos no solamente necesitamos creer que Dios existe, ¿verdad? Ah, sí, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios existe, Dios está ahí, Dios tiene control. Muchas personas tienen esta creencia, ¿sí? De nuevo, Santiago va a decir que bueno, hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, es decir, se lo creen muy bien. No solo necesitamos creer en Dios en ese sentido, tenemos que tener una relación estrecha con Él. La diferencia entre los demonios y otras personas que creen en Dios y los creyentes es que nosotros somos seguidores, que hemos establecido una relación con Cristo. Nuestra relación con Dios siempre nos llevará a obrar como Él, aquí le falta un acento, como Él obra. Al final de cuentas, la fe sin obras está muerta. Y esto es lo que dice Santiago 2, 14 y 17, si lo podemos resumir. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si se dan cuenta, Santiago y Mateo 25 están diciendo exactamente lo mismo. Cuando ves a una persona en necesidad, ¿qué es lo que vas a hacer? Le vas a decir, hermano, voy a orar mucho por usted. ¿Sí? Cuando lo vemos aquí, como dice, desnudo y en necesidad del mantenimiento de cada día, si vemos a un hermano así, le decimos, hermano, voy a orar mucho por usted porque tengo mucha fe en que Dios va a suplir sus necesidades. Hermano, usted está enfermo, voy a orar mucho para que Dios lo sane. Hermano, usted está en la cárcel o persona, usted está en la cárcel, voy a orar mucho para que Dios lo saque de ahí. ¿Tiene sed? ¿Tiene hambre? Voy a orar mucho para que Dios provea sus necesidades. A veces así nosotros actuamos en este mundo, con demasiada fe. Pero dice Santiago y dice Mateo 25 que los que van a ser seleccionados son los que ponen esa fe en acción. Los que dicen, Dios me ha llamado a mí a demostrar el mismo amor que Dios me demostró. Es decir, mi amor a Dios es reflejo, o más bien, mi amor a Dios será reflejado en mi amor al prójimo. Por eso el más grande mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser, alma, fuerzas y corazón, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros estamos buscando nuestro beneficio final en el juicio final, que las cosas nos salgan bien y que Dios nos diga, siéntense a mi derecha, ovejas de Dios. Ustedes han heredado el reino, nosotros debemos de buscar que las personas alrededor de nosotros también experimenten eso. De nuevo, Dios no va a juzgar si creemos en Él o no, porque hay muchas personas que creen pero no lo siguen.
Tampoco nos va a juzgar en nuestros esfuerzos humanos. Yo soy muy buena persona, yo hago tal y tal y tal, porque no es por obra, sino que es por la gracia de Dios a través de la fe. Pero la fe que Dios busca es una fe que obra, no solo que cree, sino que obra en beneficio de los demás. Una fe que precisamente ve las necesidades y las suple. Una fe que tiene obras y que está viva. Para que no diga Santiago y no diga el juez final, ¿de qué sirve tu fe si no tiene obras? ¿En qué creíste si no actuaste como Dios actuó cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Quiénes somos nosotros para olvidarnos de que Dios nos ha mostrado gran amor y que nosotros tenemos que mostrar ese mismo amor? Es un tema bastante amplio, nos hemos alargado un poquito más de lo normal, pero es un tema importante, hermanos. La fidelidad a Dios se va a demostrar en absolutamente todas las cosas que nosotros hagamos. Y lo que Dios va a juzgar de nosotros no es nuestras creencias, ¿sí? Nosotros podemos afirmar toda esta declaración de fe que hemos estado estudiando, pero Dios va a buscar que esa fe sea puesta en acción, que seamos verdaderos seguidores de Dios. Y más importante aún, que lo demostremos en beneficio de los demás. Todos seremos juzgados, la justicia de Dios va a venir para cada uno de nosotros. Sigamos al Dios de vida, de justicia, de pureza, de imparcialidad, que no puede ser engañado y que viene a establecer cuentas con cada uno de nosotros. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.